어서 오세요. Bienvenido o bienvenida a la primera clase de coreano. Antes de empezar, quiero decir dos cosas. Lo primero, creo que la duración de los videos va a variar dependiendo del contenido de la clase, ya que habrá casos en los que las cosas tendrán más explicación que otras. Y la segunda cosa es que, antes de empezar, te aconsejo que tengas una libreta y un bolígrafo o algo para escribir a mano. Si te tomas estas clases en serio, es lo más recomendable, así, luego de ver el video, repasas en tu casa. Ahora sí, comenzamos con el video. Bueno, antes de comenzar a empezar a aprender palabras, debemos aprender el Hangul, que es el alfabeto coreano. Suena difícil, pero una vez te lo aprendes, ya tienes un gran paso completado. Como en casi todos los alfabetos, vamos a dividir el alfabeto en vocales y en consonantes. Vocales. A, La se escribe de esta forma, se pronuncia como una A, normal y corriente. Ahora, en tu cuaderno, apunta cómo se escribe en Hangul. 야, Ya se escribe como una A, pero con otro palo horizontal. Para pronunciar mejor esta vocal, prueba decir IA en lugar de ya, o sea, cambia la Y por la I latina. La vocal en sí es la que aparece en pantalla, pero, has de escribir un círculo delante de cada vocal. 어, Para pronunciar bien esta vocal, no digas la O que nosotros decimos, sino, ensancha más la boca, en lugar de hacer como un cero con la boca, haz uno de verdad. Si te has fijado, es lo mismo que la A, pero el palo horizontal está al revés, al otro lado. 여, Esta vocal se pronuncia como si dijeras yo, no del todo, pero parecida, usa la técnica anterior de cambiar la forma de la boca. Como puedes ver, se le añade otro palo horizontal, es como el ya, pero al revés, y se dice, yeo. 오, Esta O, sí que se dice como nuestra O. Esta vez, se pone el palo hacia arriba y el círculo en el pico, como si fuera una uva al revés. 요, La vocal yo, sí que se dice como el yo. 우, Si dejamos el círculo arriba y damos la vuelta al palo pequeño, pues tenemos la U. Ten cuidado porque muchas veces se tiende a confundirlo con la U. 유, Para pronunciar you, di tú en inglés, o sea, you. 으, Si quitamos los palos, tenemos esta vocal, que en mi punto de vista, es la más difícil de pronunciar. Un consejo que te daría, sería, ponte el lápiz o bolígrafo con lo que estés escribiendo en la boca, y prueba a pronunciar esta vocal. Aparte, es una pronunciación de como que algo te da asco. Tú ante esa situación, dices, pues corta lo demás y quédate con la U. 이, La vocal más fácil de todas, tanto de identificar como de pronunciar, es una simple I. 에, Esta vocal también es fácil de pronunciar, solo prueba a decir un E normal, pero no del todo. 예, Para pronunciar esta vocal, solo di, ya, pero corte la. 에, 예, Este es otro tipo de I, pero esta vocal, enfócala más, exagérala más. 와, 왜, Esta es una de las vocales, pero también es una de las preguntas. Si le añades el símbolo de interrogación al final, se convierte en un ¿por qué? 왜, 워, 왜, 위, Si has escuchado la canción de Exit, Up and Down, esta palabra o vocal te sonará. Si no te suena, te la dejo en la descripción. 의, Vamos con las consonantes y cuidado, que aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta. 기역, Esta consonante funciona tanto como G, como una K. 륜, Esta otra, funciona como una N, sola. 디귿, Esta, es una D, al principio, y una T, al final. 리을, Esta otra es tanto una L, como una R. 뮨, Esta consonante, es la M. 비읍, Esta otra, es una D al principio y una P al final. 시옷, Luego, tenemos la S, que no tiene doble sentido. 이응, El círculo, que le puedes coger manía porque cuesta saber dónde ponerlo, porque tiene la función de poner cuando no hay consonante, para acompañar a una vocal, o también hace la función de una consonante en eje. 지읒, Tenemos la J también. 치읒, Luego, la CH, que cuidado, se puede confundir con la J, porque lo único que las diferencia, es el palito de arriba. 큐, Esta consonante, es también un símbolo de risa a la hora de escribir por chat. Muchos idols de K-pop lo han usado, ya lo veremos más adelante. Por ahora, identifícala como una K. 디귿, Esta consonante, es la T. 히읗,
Luego, la H, que parece que no, pero se usa mucho. 피읍, Por último, esta consonante es la P. Por último, tenemos las consonantes finales. Tenemos las dos Gs, que son dos Ks. Luego tenemos estas dos Ds, pero que son dos Ts. Aquí tenemos dos Bs, pero que en realidad se escriben como dos Ps. Aquí tenemos la S, y sí, son solamente dos S. Por último la J, que funciona como dos Js, se escribe como dos Js. Para aprender el alfabeto mejor, con la pronunciación, etc., te dejaré en la descripción el link de un vídeo de ASMR que lo explica y lo mejor, relaja. Opino que si haces ASMR es mejor, ya que puedes hacer tu vida diaria y por la noche puedes ponerte el vídeo a repasar. Ahora sí, vamos con la gramática. 이, Se usa como marcador nominativo. Nominativo viene de nombre y es que se pone después de un nombre, por ejemplo. 책이 있습니다. La traducción sería, tengo un libro. 책, Es libro, luego se le añade la partícula y por último, para decir que tienes algo, se pone. 있습니다. Luego, puede haber otros casos en donde se usa la partícula. 가, Por ejemplo, 시계가 있습니다. la traducción sería, tengo un reloj. 시계, Es reloj, luego se le añade la partícula y también el. 있습니다. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos partículas? ¿Cuándo yo sé cuál tengo que poner? Muy simple. Si miramos los dos ejemplos, vemos una diferencia, y es que una acaba en consonante y otra en vocal, es decir, nos fijamos en el nombre y vemos que el libro, en coreano, acaba en consonante con la G, entonces se le pone esa partícula. Sin embargo, ponemos el ejemplo del reloj y, como acaba en vocal, la vocal ide, pues se le añade la otra partícula. Para practicar el alfabeto que hemos aprendido hace poco, te voy a poner unas palabras con la pronunciación, etc., y tú las tienes que repetir. 사자, 사자, 사자. 야구, 야구, 야구. 머리, 머리, 머리. 별, 별, 별. 모자, 모자, 모자. 교회, 교회, 교회. 우유, 우유, 우유. 귤, 귤, 귤. 트럭, 트럭, 트럭. 기차, 기차, 기차. 개구리, 개구리, 개구리. 예, 예, 예. 개, 개, 개. 계단, 계단, 계단. 과일, 과일, 과일. 돼지, 돼지, 돼지. 왼쪽, 왼쪽, 왼쪽. 원숭이, 원숭이, 원숭이. 웨이터, 웨이터, 웨이터. 귀, 귀, 귀. 의사, 의사, 의사. En la cultura coreana, vamos a ver el mapa de Corea del Sur, vamos a ver algunas de las ciudades de dicho país. Primero, mapa de Corea, se dice. 한국 지도, 한국, Es Corea y 지도. es mapa. Algunas de las ciudades de Corea del Sur son 서울, 부산, 대구, 울산, 인천, 광주, 전주, 제주시, 성남시, 김포시, 목포. entre muchas otras ciudades. Has podido ver que en algunos de los nombres de las ciudades hay una partícula, significa ciudad. Ahora, como juego de hoy, vamos a jugar a las adivinanzas. De las palabras que pronunciación, yo te pondré una descripción y una de esas palabras será la correcta. 1. Deporte en el cual se usa una pelota. 2. Parte superior de nuestro cuerpo. 3. Animal que es verde y come moscas. 4. Persona que te cura cuando vas a un hospital. 5. Comida que es muy saludable. 6. Figura que puedes ver en el cielo de noche. 7. Escuchamos por él. 8. Vehículo de transporte que puede soportar toneladas. 9. Animal que camina de lado. 10. Prenda de vestir que nos cubre del sol. 11. Animal del que procede el humano. 12. Fruta naranja. 13. Rampa compuesta por peldaños. 14. Animal que come de todo. 15. Persona que te atiende cuando pides algo. 16. Bebida que beben los bebés.
17. ¿A dónde van los cristianos? 18. Lo contrario de niño. 19. Una dirección. 20. Vehículo que va por raíles y que transporta personas y carga. Antes de acabar la clase, los deberes, así que apunta que, de deberes, tienes que aprenderte el Hangul bien, porque lo necesitas si quieres aprender coreano correctamente, ya que es la base del idioma, como cualquier otro. Ya sabes, que si tienes alguna duda, puedes escribir en comentarios y yo te la resolveré y te ayudaré en todo lo que pueda. Y hasta aquí la primera clase de coreano, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Si es así, dale a like y recuerda que, si llegamos a 10 likes, subiré la siguiente clase. Aprovecho para decir, que la lista de Color Coded Lyrics está vacía y podéis pedir todas las canciones que queráis. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.